días, qué gusto saludarles, ya estamos en las Guarmis, revisemos para empezar la portada de radiopichincha.com, acá tenemos los temas. Noboa mantiene subvenciones eléctricas a grandes mineras y grupos económicos, pero elimina el subsidio al diésel. El retiro del subsidio al diésel ocasionó que el gobierno de Daniel Noboa enfrente el primer paro indígena en su gestión, paro nacional diría. No es solamente el sector y la población indígena, son otros sectores, otras organizaciones y pues bueno, esto está en curso. La nueva gobernadora de Imbabura pasó de analista a representante del Ejecutivo en menos de 2 meses. Otra de las notas, Corte Constitucional emite dictamen favorable para consulta popular sobre Asamblea Constituyente. Acusada de terrorismo por llevar comida a manifestantes en Otavalo, el testimonio de Gina Caguasquí lo tenemos, ya lo vamos a repasar también. Caso Sinohydro, juez aún no decide si llama a juicio a Lenín Moreno y 23 personas más. Gobierno utilizó ley de transparencia social para congelar cuentas bancarias de dirigentes sociales. La portada de radiopichincha.com. Con eso arrancamos y vamos a repasar cuáles son los temas más destacados y sin duda nos enmarcamos en este contexto de paro nacional. Hubo, y por lo que la policía, el gobierno está procesando a 13 personas por el ataque al cuartel de policía en Otavalo el 22 de septiembre durante el inicio del paro nacional. Derivó esto en la apertura de un proceso penal en contra de 13 personas acusadas por la Fiscalía del presunto delito de terrorismo, ¿no? Según la versión oficial, los detenidos habrían participado en hechos violentos que dejaron daños materiales valorados en más de $125,000. La jueza a cargo del caso dictó prisión preventiva para 12 personas y medidas sustitutivas para una mujer. Ella es Gina Caguasquí. La defensa, sin embargo, niega los cargos, denuncia que se busca criminalizar la protesta social. Una verificación independiente de Lupa Media determinó que 11 de los 13 procesados no registran antecedentes penales, en contraste con lo afirmado por el Ministerio del Interior. Familiares y organizaciones sociales también han expresado su preocupación por posibles irregularidades en las detenciones. Para profundizar precisamente el alcance jurídico en este proceso y en los argumentos de la defensa, nos acompaña ya el abogado Mario Ruiz, abogado de varios de los procesados. ¿Cómo está? Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, primero queremos saber qué ocurrió exactamente el 22 de septiembre en Otavalo. Veíamos y repasábamos la versión oficial. ¿Qué sostiene la defensa sobre los hechos? Buenos días. Buenos días, un saludo cordial y respetuoso a la distinguida audiencia de Radio Pichincha. En efecto, hay algunas preocupaciones en la defensa de los procesados que hoy se encuentran detenidos a órdenes de la Unidad de Delitos contra el Crimen Organizado y contra la corrupción y crimen organizado. Nos preocupa mucho porque el día de la audiencia, por ejemplo, o el día de la detención, que fue el día lunes, no pusieron a órdenes de la autoridad competente durante las 24 horas posteriores a la detención. Tuvimos que presentar en algunos casos habeas corpus para saber dónde estaban detenidos ciertos señores, ciertos ciudadanos del pueblo quichua Otavalo. Esto por un lado. Por otro lado, a las 3:30 de la tarde del día martes se instaló una audiencia en esta unidad de delitos del crimen contra el crimen organizado, una audiencia virtual en donde permitieron acceder a 2 abogados y al resto de abogados que estábamos ahí para defender a algunos patrocinados no nos dejaron ingresar a la sala de audiencias. Por lo tanto, la defensa técnica no se pudo realizar, no se pudo presentar los arraigos correspondientes para que se justifique que son personas que primero no tienen antecedentes penales. Segundo, todos los detenidos, que en el caso de que se juzgó, se observó la flagrancia, el control de la detención, son otavaleños, son imbabureños, personas del cantón Otavalo, no de Colombia, de Venezuela, como se quiere manejar la narrativa a nivel nacional para justificar esta, digamos, desmedida y desproporcional proceso penal.
Uh-huh. Entonces, ¿en qué se basa la Fiscalía para formular los cargos por terrorismo en contra de las 13 personas detenidas? En la protesta del lunes, que estuvieron ahí. Vea, vamos a presentar un habeas corpus en el caso de un ciudadano de Otavalo que presenta o tiene una enfermedad epiléptica que le necesita o requiere de tratamiento constante y de medicina diaria. Está detenido y no está tomando su medicina, y sin tomar esa medicina pues presenta convulsiones. Eso no fue considerado, ya digo, porque no nos permitieron acceder a la audiencia de control de la detención. Uh-huh. Permitieron acceder a 2 abogados que estaban defendiendo a una ciudadana, a la señora que estaba, o la señorita que estaba detenida, y que después ellos tuvieron que asumir la defensa de todos porque estaban sin abogado y iba a defender la Defensoría Pública. Entonces, ¿cómo se puede acceder, cómo se puede realizar una defensa técnica correcta si no nos han permitido, primero, entrevistarlos con los detenidos? Porque el momento en que les detuvieron ya llegaron al CDP, cuando ya supimos dónde estaban, un piquete de policías controlaba como si fueran los peores y más contumaces delincuentes. No dejaban que nos acerquemos ni los abogados. ¿Ustedes no conocen pruebas periciales, testimoniales o materiales que esté presentando entonces la Fiscalía, no? Es en este tiempo que va a durar la instrucción fiscal, que debería la Fiscalía recabar todo ese tipo de pruebas. Sin embargo, en la misma audiencia, nosotros, porque al final de la audiencia ya nos dejaron ingresar, cuando ya ya solo estaba resolviendo la jueza. Al final de la audiencia se pudo observar que Fiscalía no contaba con únicamente el saber, los partes policiales, de que los ciudadanos que estaban detenidos habían estado en las manifestaciones. Pero, ojo, ningún parte policial puede decir, ninguna prueba puede acreditar de que ellos estuvieron en el cuartel de policía de Otavalo, que fue donde quemaron los carros y atacaron al cuartel. Muchos, por ejemplo, de mis defendidos fueron detenidos ¿en dónde? En Carabuela, en Ilumán, en San Juan Alto, en horas distintas a lo que ocurrió en el cuartel de policía. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? No lograron detener a nadie de los que estaban en el cuartel de policía, o de los que causaron todos estos desmanes en el cuartel de policía, porque la policía se vio, incapaz de controlar ese acto. No pudieron cogerse. Entonces ahora no hay más que echarles la culpa a todos los que les detuvieron en otros lados por el hecho de que se hayan quemado patrulleros, se hayan destruido el cuartel de policía, y por terrorismo. Entonces, lamentable que se instale y también se instala esta narrativa, o se pretende instalar esta narrativa de que han estado vinculados con el Tren de Aragua, uh-huh, de que son gente que son de los carteles y eso es mentira. Eso sí es una vil mentira, porque ya digo, de los 11 procesados que hoy están detenidos, de 9 que están detenidos, que estamos nosotros en la defensa, no hay un extranjero. Yo no sé de dónde saca esas fotos el señor presidente y coloca en Twitter todavía. Está mal informado. O sea, esas fotos son de otro CDP, de otros ciudadanos. Entonces, debería verificar bien. La gente que está detenida ahora, que son 9 otavaleños, son gente que no tiene antecedentes penales, que no tienen nada, no han sido nunca procesados. Son gente que únicamente o estuvieron en la protesta, posiblemente protestando algunos, otros no. Hay un ciudadano el que me había referido, que tiene una enfermedad, estuvo regresando de su trabajo, de una plantación, y fue detenido. Y ahora él es es uno de los que están, procesados por terrorismo. Nosotros hacemos un llamado a la justicia para que sea imparcial, para que haga respetar el principio de objetividad, tanto Fiscalía como la justicia de crimen organizado, porque les trasladaron para allá, y la señora jueza que conoció la causa, sin indicios suficientes para
que se presuma la participación en el delito de terrorismo, no en el delito de participación, digamos, de paralización de bienes, en el delito de tal, o en una contravención posible de haberles agredido a los policías. No, en el delito de terrorismo no hay indicios que se hagan presumir que ellos participaron en eso, y sin embargo da una medida de prisión preventiva. Ciudadanos que no han tenido antecedentes penales, que perfectamente pueden garantizarse la comparecencia a juicio con otras medidas menos gravosas, ella dicta prisión preventiva. Pero lo que usted está diciendo, abogado, es gravísimo. Usted está diciendo que las personas que fueron detenidas no estuvieron en este ataque al cuartel. Eso es lo que usted está diciendo. Es decir, que luego agarraron a personas como pudieron y las relacionaron o dijeron que eran los responsables del ataque. El video de Gina Kawasaki, que lo hemos pasado varias veces, es que es muy evidente. En este caso, ella pues no tiene nada que ver con el ataque al cuartel. De hecho, tenemos el testimonio que ella pudo ofrecer a un medio de comunicación. Quisiera que lo escuchemos, donde ella dice, y donde es que la evidencia, el video está ahí, donde se ve de qué forma la detienen, ¿no? Y además cómo luego la agreden, la golpean, le dan puñetazos en la cara y demás. Vamos a escucharlo. Y el día de ayer, lunes, me aprendieron injustificadamente por decir que, o sea, no disparen la policía. Ahí, como pueden ver en el video, lo único que fui es acercarme porque habían varias personas que estábamos yendo simplemente con comida, con agua, a ayudar a los manifestantes. Y fue ahí cuando empezaron a disparar y yo me acerqué y les dije que por favor no disparen. Y ahí en el video se puede ver exactamente cómo yo me acerco. No estoy con palos, no estoy con rocas, es por lo que me están acusando, por ir a manifestar, eso es lo que dicen. Y yo no dañé ningún bien público, yo lo único que fui es en son de paz, a ayudar a nuestro pueblo, a nuestros compañeros. Y lo único que les puedo decir es que mucha fuerza, todos unidos, haciendo unión, podemos lograr llegar a algún acuerdo, a algo que se pueda llegar, igual por los compañeros que están aún detenidos. Que seamos fuertes y nos mantengamos más que todo unidos y en pie de lucha. Ella es una mujer indígena, es una mujer que además es madre de un niño de 5 años, es una mujer que estudia enfermería, es decir, estaba ahí para asistir en el caso de que existe heridos a las personas manifestantes, que llevaba agua, como bien ella lo estaba diciendo, y ha sido acusada de terrorismo. ¿Qué riesgos implica que la justicia use esta figura en contextos de protesta social y movilizaciones? En este caso, movilización indígena, además, porque lo decía Verónica Yuquilema hace unos días, la policía y el Estado está actuando con la población indígena con una fuerza brutal, con la que no actúa si es que se tratara de otra manifestación donde estuvieran poblaciones con otras características. Es que, vea, Sofía, usted decía que la figura del terrorismo está utilizada para amedrentar. Precisamente hay tratadistas penales o penalistas que han analizado la figura del terrorismo. Ferrajol y Dona establecen y dejan claro que la figura de esta categoría dogmática del terrorismo se tiene que manejar con mucho cuidado. No se le puede manejar a la ligera, porque precisamente esta figura ha servido en muchos países y sirve para aplacar la disidencia del pensamiento diferente por parte de los gobiernos de turno. Entonces, utilizar esta figura de terrorismo para juzgar a individuos que protestan en contra de medidas económicas que creen injustas, eso se tiene que manejar con pinzas. Por eso es que nosotros, como abogados, defensores de los procesados, de los derechos humanos, exigimos que en efecto la justicia sea objetiva, sea imparcial, debe aplicar lo que los tratados internacionales de derechos humanos exigen en estos casos y la ley. Vea, en estos casos se está juzgando a individuos pertenecientes a minorías étnicas, a pueblos, comunidades nacionales, nacionalidades indígenas. El artículo 344 del Código Orgánico de la Función Judicial les obliga a los jueces tomar en cuenta estas características.
El convenio 169 de la OIT, en el artículo 10, numeral 2, dice que cuando se trate de individuos pertenecientes a los pueblos indígenas, se tiene que priorizar medidas diferentes a la prisión. Sin embargo, aquí la señora jueza dicta prisión preventiva sin indicios que hagan presumir que ellos son precisamente los cometedores de ese delito, sin tomar en cuenta su característica o su pertenencia étnica, y eso hace que sea una medida, una prisión preventiva arbitraria. Por eso es que nosotros hemos pedido la intervención de los derechos humanos, hemos pedido la intervención de la Defensoría Pública, de veedurías que estén pendientes de este proceso. No pedimos que no sean juzgados, que las personas que les encuentren, que se justifique, que se pruebe como se tiene que probar dentro de un proceso objetivo, que cometieron algún hecho delictivo, sean juzgados. De parte de los manifestantes y de parte de la policía, que también ha cometido abusos. Se ha visto abusos por parte de la Policía Nacional, solo en el caso nuestro. No pusieron a órdenes de la autoridad competente dentro de las 24 horas, les tuvieron en buses, no les llevaron al centro de salud más cercano para hacerles el control médico. Tuvimos que presentar habeas corpus para eso, para saber dónde están. Y eso es una infracción por parte de la policía. Uh-huh. Eso no tiene que pasar, porque es una detención arbitraria y se tiene que sancionar. Se tiene que sancionar la arremetida por parte de la Policía Nacional cuando ya están detenidos, que les boten gas en la boca, que les boten gas en los ojos, que les maltraten. Eso también se tiene que ver. Uh-huh. Se tiene que ver la persona que, por ejemplo, utiliza un vehículo particular y pretende atropellar a los manifestantes y atropella a un manifestante. Eso es un intento de homicidio. Entonces, eso también tiene que investigarse, se tiene que sancionar. Abogado, ahora usted ya tiene contacto con sus procesados, con las personas que usted está defendiendo, con sus defendidos. ¿Qué caminos jurídicos quedan abiertos para la defensa y qué esperan que la justicia resuelva en este caso para finalizar? Vean, para finalizar, yo hago un llamado a los organismos de derechos humanos. Hasta el día de hoy, nosotros tenemos dificultad para poder contactarnos con nuestros defendidos. Tenemos que ir a la policía, al CDP o a donde están retenidos y estarles rogando a los guardias de ahí, a la policía, a los guías penitenciarios, que nos hagan hablar con los procesados. Y ellos dicen, no, porque son los del paro, no, porque toca hablar con mi mayor, con mi capitán, con el policía, con tal persona, no, porque ya vino otro abogado, no, porque son 9 procesados. Y en este caso pueden ir 9 abogados, en todo caso, a hablar por cada uno de los procesados, o 2 abogados por cada procesado, pero ellos en ningún momento pueden estar incomunicados, ni deben no tener contacto con su abogado de su elección. Entonces, yo el día de ayer fui a asumir la defensa de 3 personas, de 4 personas más. Y los guías penitenciarios me impidieron hacerlo. Me impidieron hablar con los defendidos, porque supuestamente otra abogada ya ha hablado en la mañana. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ejercer nuestra defensa si no tenemos contacto con los procesados? ¿Cómo podemos ejercer nuestra defensa si los procesos no son públicos, no nos permiten acceder a las partes policiales, a las pruebas que tenga la fiscalía? No tuvimos nosotros acceso para la audiencia de formulación de cargos. ¿Y cómo podemos nosotros haber presentado una defensa técnica en la audiencia de formulación de cargos si no nos permitieron acceder a la sala de audiencias que instalaron en forma virtual? Entonces, eso es violatorio, eso es contrario a lo que establece la Constitución de la República y los tratados internacionales para cualquier país civilizado del mundo. Uh-huh. Y eso tendrá también que investigarse por parte del Consejo de la Judicatura y por parte de, obviamente, los organismos de derechos humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos, abogado Mario Ruiz, quien a día de hoy está asumiendo la defensa de varios de las personas que han sido apresadas y procesadas por la Fiscalía por el presunto delito de terrorismo. Vamos a hacer una cortísima pausa, ya tenemos a nuestra siguiente invitada también acá. Gracias a quienes están conectados a través de nuestra señal de Radio Pichincha Multimedia. Allí tenemos también una pregunta que pueden responderla si
desean, una encuesta que tiene ya más de 4.018 votos. Paro Nacional está de acuerdo con que se bloqueen las cuentas bancarias de líderes indígenas. No nos dice el 95% y sí un 5%. Volvemos. Bueno, temas ciudadanos que queremos abordar acá en nuestro programa de las Guarmis. Desde el 10 de julio, las personas naturales que realizan actividades económicas en el Distrito Metropolitano de Quito y que no están obligadas a llevar contabilidad, pueden cancelar la patente municipal con una tarifa única de $15. Vamos a conversar precisamente las dudas que tengan, los plazos, las formas de pago con Diana Arias, directora metropolitana tributaria. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, cuéntenos un poquito cómo les ha ido hasta ahora, qué tal tanta acogida ha tenido pues para la gente, la posibilidad de pagar ya solamente estos $15 y no todo lo que se tenía que pagar antes, que era muchísimo dinero. Gracias, muchas gracias, muy buenos días, Sofía, a todos los radioescuchas de Radio Pichincha, pues un cordial saludo. Efectivamente, desde el día 10 de julio se hizo la emisión masiva de los $15, las órdenes de cobro de $15 por RUC, por persona natural no obligada o sociedad no obligada a llevar contabilidad. Y en ese sentido, pues ya hemos tenido un cumplimiento a la fecha. 130.587 personas ya han hecho el pago de esos $15 y pues esto implica una recaudación cercana ya a los 2 millones, ¿no? Recordemos que el pago lo pueden hacer hasta el 31 de diciembre y justamente lo que queremos es que no vayan a dejar al último, sino que ya vayan poniéndose al día en el impuesto de patente. Ya es el colmo, porque antes era en el mes de mayo, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, efectivamente, en mayo y todo el mes de mayo había que hacer el pago, pero eran valores mucho más altos. Muchísimo más altos, y si uno se atrasaba, la multa era, pero de terror, realmente una de mis pesadillas. ¿Cuál es la fecha límite? Nos decía ya el 31, ¿y qué sucede si no se paga a tiempo? Claro que sí, ahora justamente lo que usted decía, ¿no? El tema de las multas por no declarar, que se iban acumulando un 3% sobre el impuesto cada mes, realmente era un valor muy alto, ¿no? Muy complejo para pagar para los ciudadanos. Esto ya no existe, ¿no? Al ser un impuesto de emisión, lo único que se tiene es que pagar el impuesto, porque el sujeto activo, es decir, el municipio, es quien emite y determina el impuesto a pagar los $15. Y pues tienen para pagar hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, claro, ahí también hay implicaciones por no pagar. Si es que ya pasa el 31 de diciembre, 1 de enero se ha vuelto ya exigible esa obligación, y ahí sí empieza a haber el recargo del interés por mora tributaria. ¿Qué es de cuánto? Se calcula con base a la tasa activa referencial del Banco Central. Estamos hablando de valores de un porcentaje, digamos, de menos del 1%, pero que sí implica que se cargue sobre el impuesto adeudado por cada mes, ¿no? Y eso sí puede llevar a un incremento considerable en el impuesto, en el valor en la deuda. Mejor paguemos ahorita pronto, ¿no? Y evitémonos cualquier multa, porque además se han hecho muchas facilidades. ¿Dónde se pueden acercar los ciudadanos? ¿Cómo se cancela la patente municipal? Claro que sí, bueno, se puede hacer el pago en línea, ¿no? Tenemos los canales disponibles a través de nuestro portal servicios.quito.go.es, pueden ingresar a los trámites, a los más visitados, y ahí va a estar la consulta de obligaciones. Puede consultar por sus apellidos y nombres, o si es que tiene a la mano su registro RAED, el registro de patente cuando fue inscrito. Y pues ahí sí consultar, ahí va a ver que sale un rubro que dice patente municipal. Da clic, va a ver que está únicamente los $15, ningún otro recargo, y al lado tendrá los botones de pago. Entonces puede hacer pagos con tarjeta de crédito, débito, puede hacerlo a través de la banca web con el número de la orden de cobro, puede incluso hacerlo vía presencial o en corresponsales no bancarios, ¿no? Pero nosotros siempre estamos promoviendo, hasta por seguridad del ciudadano, que lo haga de manera virtual. En corresponsales no bancarios, o si uno va al banco... a la tienda del barrio, el vecino, mi vecino. ¿Y qué datos de ahí? Con la orden de cobro respectiva. Y primero se emite la orden de cobro. Sí. Ya. La orden de cobro está emitida desde el 10 de julio y obviamente esto lo puede consultar en la consulta de obligaciones y anotar cuál es su número de orden. Incluso en banca web le pueden pedir el número de orden de cobro, entonces lo consulta, toma nota y con eso puede hacer el pago a través de banca web con cualquier institución financiera. Realmente es muy sencillo, pero igual a veces hay personas que somos peleadas un poco con la tecnología, que necesitamos un poco de guía, de ayuda, así es que bueno, la información
información, entiendo, también ustedes la están difundiendo, ¿no? Los canales de difusión pues se están usando para que la ciudadanía sepa cómo hacer exactamente. Efectivamente, bueno, nosotros tenemos canales tanto presenciales en nuestros 10 balcones de servicio en toda la ciudad, tenemos también nuestro chatbot en el mismo sitio de serviciosquito.gov.es o también nuestro call center 1-800-510-510. Permanentemente estaremos atentos para poderles atender con cualquier inquietud, ¿no? Es muy sencillo, como usted indica, el cumplimiento, pero siempre a veces los ciudadanos necesitamos un apoyo. Toda persona que tenga RUC debe pagar esta patente. Efectivamente, el criterio que está dado por el mismo COTAD es que la ejecución de actividad económica implica ya la obligatoriedad siempre y cuando sea permanente, es decir, al menos 183 días en el año. Implica que ya hay una actividad permanente y en ese sentido ya hay la obligatoriedad del pago de patente y con ello se verifica pues justamente con el RUC activo. Ya, esto es importante. No es que usted no esté recibiendo ingresos, sino que el RUC está activo. Efectivamente, porque incluso el criterio o la base imponible del impuesto es el patrimonio para ejecutar la actividad económica. No es el ingreso, no es la facturación. Entonces, si yo tengo mi RUC activo, justamente se indica o hay una presunción de que se está ejecutando actividad, está activo, hay una actividad permanente. Y en ese sentido, pues así yo no haya facturado, digamos, en este año, pues tengo la obligatoriedad de hacer el pago de patente. Recién se pasó un proceso de remisión de multas, de intereses también. ¿Esto permitió que la gente se iguale, digamos, con el municipio? Sí, efectivamente, cuando analizamos por rubros, cuáles fueron los impuestos que en primer lugar, el impuesto que en primer lugar se pagó en remisión fue la patente. Mucha gente que se olvidaba, que no sabía, que se abrió el RUC y nadie te dijo. Sí, nosotros hicimos una campaña masiva también porque ya correspondía que se haga la emisión, inscribir de oficio a algunos contribuyentes que estaban por fuera del esquema de patente a pesar de que tenían el RUC activo. Entonces hicimos una campaña informativa y hubo personas que se enteraron de que tenían que haber ya hecho sus declaraciones pasadas, se pusieron al día y al contrario de la anterior remisión que tuvimos en 2024, donde predial fue el primer rubro, ahora fue patente. Entonces la gente se puso al día en el impuesto de patente. ¿Hay personas que no pagan por la patente, personas adultas mayores? No sé. Claro que sí. Hay exoneraciones que vienen por ley. Solo por ley se puede exonerar de los impuestos nacionales y subnacionales. En el caso del COTAD establece a los artesanos calificados. Ellos una sola vez tienen que hacer llegar a través de balcones de servicio su solicitud de exoneración con una copia simple de su calificación, ¿no? Y en adelante estarán exonerados. Quienes ya venían teniendo la exoneración se mantiene. Y en el caso de otras leyes como la ley de adultos mayores, pues efectivamente las personas adultas mayores están exoneradas de los impuestos municipales y hay una rebaja del 50% para personas con discapacidad. ¿Qué recomendaciones le daría ya concretamente a la ciudadanía pues para evitar contratiempos y cumplir a tiempo con este tributo? Bueno, claro que sí, que pues más bien ya haga su consulta, infórmese respecto del valor que tiene que pagar, los $15, si es que está o no obligado. Revise también su correo personal. En algunos casos nosotros ya hemos hecho llegar ciertas notificaciones a quienes efectivamente tienen que hacer el pago de la patente. No deje para el último, cumpla con su ciudad, es importante. Cada dólar que se recauda va justamente para la gestión de las competencias, múltiples competencias del municipio, y pues no deje para el último y sobre todo no permita que se le recarguen intereses ya en enero. Muchísimas gracias. Diana Arias, directora metropolitana tributaria, nos acompañaba. Importante información. Hacerle acuerdo, querido amigo, querida amiga que nos está escuchando esta mañana. No se sobresalte, hasta el 31 de diciembre se puede hacer, sin embargo, mientras más pronto lo haga, mejor, ¿no? Es como el impuesto predial, yo el 1 ya lo estoy pagando, bueno, el 2 porque el 1 no, pero uno trata de hacer esto como que ya tiene como la costumbre, igual con el tema de la patente, pero es que a veces uno se olvida, tiene tantas cosas encima, así es que aquí estamos para hacerle acuerdo, querido amigo, querida amiga. Ya puede pagar su patente municipal de $15 para quienes no llevan contabilidad. Hacemos una pausa y volvemos con más de Las Guarmias. Amigos, amigas, y ya con Gaby Cruz esta mañana aquí en cabina. ¿Cómo estás, mi Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de Las Guarmis. Y estamos aquí acompañándolos un nuevo día con más información para ustedes. Bueno, gracias a quienes están en contacto a través de nuestras redes sociales. Saludos a Corpus Juris, Juan García, Vicente Enríquez, David Murillo, Eduardo,
¿Quién más está conectado en esta mañana? Vi a Adriana también, Adriana Mosquera, Nelly Llanos, ¿quién más? Luis Ortega, Gonzalo, Marcela y Esmeralda Castillo, a quienes alcanzo a leerles esta mañana y enviarles un saludo y un abrazo muy muy fuerte. Jimena Jurado, ayer no la alcancé a saludar, hoy también la saludo, seguramente nos está escuchando. Así es, y bueno, ahora tenemos información con nuestra compañera Diana Dávila. Ella conversó con algunos transportistas sobre la compensación que les brinda el gobierno. Todos respondieron que desconocían de aquello y que se enteraron en las noticias, ¿no?, del incremento también del galón del diésel. También dialogó con la ciudadanía si estaría de acuerdo con un incremento de pasajes y bueno, queremos escuchar también lo que respondieron. Un saludo cordial a todos nuestros amigos que están en la señal de Radio Pichincha. En este momento nosotros nos trasladamos hasta el Playón de la Marín, donde conversamos con algunos conductores del transporte público. Algunos no quisieron hablar frente a las cámaras, sin embargo nos anticiparon. Todos, absolutamente todos, nos dijeron que no fueron consultados por su dirigencia sobre la compensación económica y que de esto se enteraron en las noticias, por lo que también consideran que deberá haber un incremento en los pasajes, pues esta compensación no es suficiente e incluso por el poco tiempo que se la va a mantener. ¿Por la compensación que ofrece el gobierno es suficiente para el mantenimiento de un vehículo? No, señorita, ¿cómo están? Buenos días. No, o sea, no, porque imagínense ahorita, antes se tanqueaba con $50, ahorita estamos tanqueando con 80 o $90. Entonces imagínense con lo que está dando el gobierno, multiplíquele usted los $30 por los 30 días. Entonces no es, o sea, no nos avanza, señorita. ¿Ustedes fueron consultados por la dirigencia o se enteraron por las noticias? Por las noticias, señorita, fue de la noche a la mañana que nos enteramos. El viernes tarde ya nos enteramos que subía el diésel, entonces fue de un rato para el otro. ¿Usted cree que definitivamente tendría que haber un incremento de pasajes si se mantiene esta medida del diésel? Sí, señorita, porque así, imagínese, no nos riende, señorita. Antes nos quedaba, por ejemplo, unos $80, $70. Ahora, ¿qué nos quedan? $30, $40. Entonces, usted haga eso, un recuento para aceites, llantas, entonces no es factible, señorita. El subsidio no alcanza, siempre toca. Si ahorita estamos un poco así, no, el transporte no da mucho, toca poner, si ya no queda lo que se trabajaba antes full, ya ahora toca del dueño, tiene que poner un poco de dinero para poner de 10, ya no queda mucho dinero ya. Con todo esto que ha ocurrido, ¿habrá un inminente incremento del pasaje porque la compensación no es suficiente? Para mí sí tiene que haber un incremento de pasajes porque no les alcanza la compensación del subsidio, eso sí. Y por ejemplo ahora con el diésel, ¿cuánto pone al día? ¿Cuánto ponía antes, cuánto pone hoy? Antes se ponía 60, ahora se pone 90, 95, hasta $100, según a qué rutas toca. Pero ahora ya no hay pasajeros muchos, a veces anda vacío. No, pues señorita, ¿cómo va a ser suficiente usted que suben un dólar por galón? Pues si a $1.80 que sabe el diésel no nos alcanzaba, peor a 2.80, pues niña, sería de hacer números, a ver cuánto en realidad estamos gastando de combustible diario cada unidad para según eso que nos reconozca el gobierno. Pero por ejemplo a las bases, a los conductores, se enteraron en las noticias. Claro, pues señorita, solo por las noticias, pues, de eso de la compensación económica al transporte. También dialogamos con algunos de los usuarios que usan el transporte público en este sector y nos mencionaron en unos casos que no están de acuerdo debido al golpe económico que está sufriendo el país y otros piensan que hay la necesidad de arrimar el hombro. No, pues ¿cómo va a estar de acuerdo que incrementen los pasajes? Sería lo más absurdo ya. ¿Por qué? Porque imagínense cómo está el alto costo de la vida. Estamos ya llegando a niveles que no hemos llegado nunca. Yo trabajo en la construcción, todos los elementos de construcción, todas las cosas de construcción han subido, todo, absolutamente todo. Encima de eso los pasajes luego de 8 meses, porque únicamente 8 meses les van a tener muy contentos a los transportistas con esos bonos. Luego nos van a subir de ley. ¿Qué más van a hacer si ya no van a tener los $1.000 que le están dando? No me parece. Creo que si es que quieren subirlo de la compensación ya no debería estar de parte. O que escojan la compensación o escojan subir el pasaje. Cualquiera de las dos está bien. Sí, estoy de acuerdo, señorita, porque a nivel de América Latina tenemos un combustible
muy bajo en relación para otros países que está caro. Entonces nosotros los ecuatorianos tenemos que también entender que todo está caro y que todo sube, y para mi criterio está perfectamente. El problema es de que todos no tenemos las posibilidades, por ejemplo, o yo no tengo un trabajo fijo, ando vendiendo en la calle y no estoy de acuerdo, niña, porque no hay un sueldo fijo. En cambio, para los que tienen sueldo fijo, a ellos no les coge de nuevo. En cambio, a los que no tenemos, nos coge mucho de nuevo. No, la verdad, no estaría de acuerdo, porque somos estudiantes y sería, no nos abastece mucho. Este es el panorama que se vive a 6 días aproximadamente desde que subió el galón de diésel de 1.80 a 2.80. La mayoría de conductores que se dedican precisamente al servicio público no se sienten satisfechos con las decisiones de la dirigencia del transporte y también consideran que deben ser tomados en cuenta cuando se tome este tipo de decisiones. Reportó para ustedes Diana Dávila. Gracias, Dianita, por ese reporte a esta hora. Bueno, en un momento vamos a revisar lo que está pasando en las vías del país. 9 vías de 4 provincias siguen bloqueadas en el cuarto día del paro nacional. Acá veíamos que en Cutuglagua también pues hay un reporte de que se registró un cierre de la vía. Pero bueno, de eso hablamos luego. Ahora mismo queremos saludar a Mónica Malo porque precisamente este 26 de septiembre el país celebrará la 7ª edición del Día del Orgullo Ecuatoriano. Así es, esta fecha oficial instituida por Decreto Ejecutivo 555 que cada cuarto viernes de septiembre pues invita a reconocer y valorar lo mejor de nuestro país bajo el lema El Ecuador que somos, la corporación mucho mejor. Ecuador impulsa una movilización nacional y bueno, que ya sabemos, esto es el Día del Orgullo Ecuatoriano. Este viernes 26 de septiembre ya nos acompaña de manera telemática Mónica Malo, directora ejecutiva y vocera de la corporación Mucho Mejor Ecuador. Mónica, muy buenos días, bienvenida a las Guarmis. Y bueno, queremos conocer primero qué significa para ustedes llegar a esta 7ª edición del Día del Orgullo Ecuatoriano, cómo también ha evolucionado esta celebración en estos últimos años. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes, por lo menos de manera virtual. Bueno, para nosotros llegar al 7º año de la celebración del Día del Orgullo Ecuatoriano, definitivamente, valga la redundancia, es causa de orgullo, porque es una cruzada que nosotros comenzamos en el año 2019 para que el Ecuador tenga un día único, un día que nos una a todos, que una a las 4 regiones, que todos los ecuatorianos vistamos de los colores del país, que coloquemos la bandera en nuestras casas, en nuestros locales, en cualquier institución en la que estemos, para que con base en eso podamos lograr ese sentido de pertenencia hacia el país. Este año la campaña impulsa este lema, ¿no? El Ecuador que somos, ¿no? ¿Cómo se conecta esta idea con este mensaje que están transmitiendo? Justamente nosotros lo que buscamos es ese Ecuador que está lleno de buenas noticias, ese Ecuador que nos hace sentir orgullosos por nuestros paisajes, ese Ecuador que nos hace sentir orgullosos por el talento de nuestra gente, el Ecuador que nos hace sentir orgullosos por la industria que todos los días la empresa ecuatoriana está comprometida con su consumidor, por ese empleado que todos los días sale a trabajar y hace posible que se transforme la materia prima en producto terminado y que llegue a nuestras casas. Ese es el Ecuador que somos, el Ecuador en el que todos arrimemos el hombro para construir y no para destruir, el Ecuador en el que podamos girar la mirada hacia adentro, ¿verdad? Y encontrar esas causas que nos puedan hacer pensar en cómo desarrollarle mejor este país, pero sobre todo cómo quererlo y cómo defenderlo. Y Mónica, ¿qué actividades concretas forman parte de esta 7ª edición, como Unidos Somos Tricolor, Ofertas Tricolor, el Recorrido del Orgullo? ¿Qué actividades tienen? Justamente, Unidos Somos Tricolor, nosotros lo que les invitamos a todos es a vestidos de los colores del país el día de mañana. Compartamos todos en nuestras redes sociales esas cosas que nos hacen sentir orgullo, ¿no? Entonces, no sé, ustedes aquí en las Guarmis,
qué lindo poder compartir con todas esas cosas que como mujeres ecuatorianas nos enorgullecen, cuáles son los logros, cuáles son los retos que tenemos y cómo los vamos construyendo hasta lograrles metas. Eso es una causa de orgullo. Entonces, mañanas vestidas de los colores del país, compartamos en la radio, en el programa, el orgullo ecuatoriano, y esto subámosle a las redes sociales para que se siga viralizando. Este es el Unidos Somos Tricolor. Uh-huh. En cuanto a Ofertas Tricolor, es una página que nosotros la hemos destinado, un catálogo virtual para que las empresas, tanto socias como no de Mucho Mejor Ecuador, puedan subir ahí las ofertas que han realizado por el mes y por el Día del Orgullo Ecuatoriano. Y hay cosas hermosísimas porque las empresas han sido súper creativas y están haciendo los combos tricolor. Entonces vemos ahora productos comunes del uso diario, pero que han formado la bandera del Ecuador, y eso es lo que queremos que suceda, que haya una fiesta. ¿Qué les invitamos entonces a los consumidores? Que vestidos de tricolor consumamos las ofertas tricolor y que con base en esto apoyemos a la dinamización de la economía. Y en el recorrido del orgullo, el personal de Mucho Mejor Ecuador y todo el equipo visitamos todas las empresas que han reservado su cupo para que nosotros podamos ir a hacer la cobertura. Entonces vamos a estar cubriendo las diferentes fiestas que hacen cada una de las empresas. Unas van a formar con todo su personal la bandera del Ecuador y lo van a tomar con un dron desde la parte de arriba. Otras están haciendo festivales gastronómicos, otras están reconociendo el talento de su gente. Y nosotros tenemos una postal, porque justamente esta 7ª edición del Día del Orgullo Ecuatoriano coincide con los 20 años de Mucho Mejor Ecuador. Entonces, estamos haciendo una postal para que dejemos ese mensaje que queremos del Ecuador que somos y del que queremos ser. Entonces, todos van a poner ahí sus fotos en cada uno de los lugares donde estaremos haciendo el recorrido del orgullo ecuatoriano, y después todo será subido a las redes sociales y quedará documentado para la historia de cómo se vive cada año con un lema diferente el Día del Orgullo Ecuatoriano. Bueno, cuando hablamos del orgullo ecuatoriano, hablamos también del orgullo de pensar en las mujeres trabajadoras, también muchas veces explotadas, mujeres que se levantan muy temprano, gente que está emprendiendo desde lo pequeñito, que está trabajando con el café en INTAG, en el noroccidente de Pichincha, en muchas otras zonas del país, que hemos visto estas iniciativas y cómo les cuesta pues hacer esos pequeños emprendimientos, ¿no? Pensamos en este Ecuador que tiene muchos campesinos y campesinas que trabajan desde muy temprano, que están a las 4:30 ya parados para poder trabajar y para que podamos tener todos esos productos, el café que consumimos diariamente, el cacao con el que se hacen los mejores chocolates del mundo, ¿no? Y pensamos en nuestros recursos naturales también, que deben ser cuidados, como usted, por el acento entiendo que es cuencana, recientemente también, pues pensar de dónde vienen los recursos, ¿no? El agua, es agua de la cual también nos sentimos orgullosos, orgullosas, así es que, bueno, ¿cómo dinamizamos esas pequeñas economías, ¿no? Que todavía no están dentro de esta posibilidad de ser empresas grandes, sino pequeñas economías, ¿no? También creo que hay que sentirnos muy orgullosos de eso. Así es, y ese es el punto, ¿no es cierto? Cada uno desde nuestra propia trinchera decimos, ¿cómo es la forma de dinamizar la economía de esos pequeños emprendedores, de las mujeres trabajadoras, que además la mujer siempre tenemos ese doble rol, ¿no? Que además de trabajar siempre tendremos que estar pendientes de lo que sucede en la familia y que eso se vuelve, es una carga más, o sea, es más del trabajo que tenemos. Y con base en eso, la forma que como consumidores podemos apoyar es el momento de que vayamos a consumir. Vamos a consumir café. A ver, estamos en las zonas cafeteras, comprémosle al vecino que tiene que ya está moliendo ese café delicioso que está tostando en la mañana. No, comprémosle a él. Y es la primera forma de ayudarle a que él siga pudiendo hacer empresa. Que
que hay hermosas artesanías hechas a mano, que debemos sentirnos orgullosos de ponernos, por ejemplo, yo digo, nuestras joyas, las que hacen nuestras propias artesanas y artesanos, cuando vayamos a tener la fiesta, el matrimonio, la salida a la discoteca, sintámonos orgullosos de comprarle a nuestra compañera de trabajo, a la vecina, en el mercado artesanal, y con base en eso les vamos apoyando a la economía de cada uno de ellos. Cuando vamos a los mercados tradicionales, no pidamos pues la fruta importada. Si tenemos esa maravilla tierra de las flores y las frutas en Ambato, pidamos que la fruta, la manzana, el durazno, la mandarina, la naranja, sea ecuatoriana, ¿no es cierto? Y con base en eso y con esa conciencia vamos nosotros mismos ayudándonos a que nuestra economía mejore, pero es cuestión de hacer conciencia y para eso el tema del orgullo ecuatoriano. A ver, yo me siento orgullosa de comerme una manzana Ana de la zona de aquí del Sixic, porque es una manzana deliciosa y es creada y cosechada en mi tierra y con las manos de mi gente. Bueno, muchísimas gracias a Mónica Malo, directora ejecutiva de Mucho Mejor Ecuador, y ya saben, este viernes 27 de septiembre pues se celebra la 7ª edición del Día del Orgullo Ecuatoriano y siempre lo hemos dicho aquí en este espacio, siempre consumir primero lo nuestro, sobre todo a nuestros pequeños productores. Aquí hemos dado la mano a muchísimos también, incluso por ejemplo aquí en nuestro sector de la floresta, que siempre los estamos también invitando. Es muy importante también entre nosotros apoyarnos, sobre todo en estos momentos tan complejos, ¿no? En esta crisis que nos atraviesa, que es real, y esta crisis económica que parece que no va a acabar todavía, es muy importante que entre nosotros nos demos una mano. Así es, siempre pensando, ¿no? ¿Cuál es el esfuerzo con el cual se pueden obtener todos estos productos que los tenemos cada día en nuestras mesas? 9:55, vamos a hacer una cortísima pausa, pero ya regresamos, enseguida tenemos más información, estén atentos, atentas, que las Guarmis les acompañan hasta las 10:20. Bueno, estamos con ustedes, amigos, de regreso. Vamos a repasar la nota de radiopichincha.com, donde está las vías que están bloqueadas en este cuarto día del paro nacional. 5 vías continúan cerradas en la provincia de Imbabura en medio de un paro nacional progresivo. Así es, y reportan ya cierre de vías, esto en Imbabura, la vía Otavalo-Cajas parcialmente habilitada, existe presencia de escombros sobre la vía debido a las manifestaciones. También la vía Antonio Ante Otavalo está parcialmente habilitada y presencia de escombros también sobre la vía desde Chaltura hasta el semáforo de San Roque. La vía Ibarra-Zuleta-Cayambe cerrada a la altura del barrio San Francisco y Puente de Rumipamba. La vía Otavalo-Cotacachi bloqueada también por manifestaciones de ambos sentidos de la E35 a la altura del partidero de Cotacachi y Lumán y Peguche, y el eje vial rural Otavalo-Quiroga, presencia de escombros en San Eloy y Río Blanco por manifestaciones. En Pichincha tenemos cierres en Cusubamba-Cayambe por presencia de manifestantes en el peaje de Cangagua. Tabacundo, Cajas también presenta un cierre a esta hora. Cotopaxi, cierre de la vía Pujilí, La Maná a la altura de la curva de Maca. Y Zamora Chinchipe, Vielpangui, Tundaime, parcialmente habilitada en el ingreso a esta parroquia. Son las vías que registramos a esta hora con el reporte del ECU 911 y también, por supuesto, estamos pendientes si hay alguna actualización en Quito con la información de la Agencia Metropolitana de Tránsito que pues no está registrando a esta hora ninguna manifestación, ningún cierre vial. Ya les decíamos que habíamos visto que en el sur de Quito hubo un cierre momentáneo de la vía, pero entendemos que ya a esta hora se encuentra habilitado el tránsito vehicular. Así es, pero bueno, tenemos también otra noticia y es que los ecuatorianos enfrentan una paradoja, al menos así expertos y analistas económicos consultados por Radio Pichincha lo aseveran. Por un lado, el gobierno pues elimina el subsidio al diésel, lo que encarece este hidrocarburo al consumidor final. Con esta medida, recordemos que el precio del galón subió de 1.80 a 2.80. Los comerciantes y ciudadanos señalan que ya existiría un aumento de precios en los productos de primera necesidad, por ejemplo, en los mercados de Cuenca
hay un incremento exponencial de productos. El quintal de zanahoria subió de 15 a 40 dólares. El quintal de yuca aumentó de 20 a 42 y el quintal de papa de 20 a 38, y lo mismo estaría ocurriendo en otros mercados populares de nuestro país. Así es, para apaciguar el golpe, el gobierno ofreció compensaciones por la eliminación del subsidio al diésel a agricultores, comerciantes y transportistas y otros sectores más. Todavía no existe evidencia de la entrega de ayudas por parte del gobierno de Daniel Noboa, y por otro lado el gobierno mantiene el subsidio eléctrico a las grandes empresas, entre ellas las mineras. Y bueno, el gobierno disminuyó el subsidio eléctrico a grandes mineras, 2 acereras, las cuales están dentro del segmento eléctrico alto voltaje 2, AB2. Aquello ocurrió a finales del año pasado en medio de apagones generalizados, lo recordamos, y bueno, la disminución del subsidio ocurrió en la actualización, este incremento del valor de la tarifa eléctrica para las empresas de ese segmento el año pasado. Para entonces, el tarifario subió de 0,054 a 0,081 por kilovatio hora a un costo de entre 0,0748 el kilovatio hora hasta el 0,0986 según el horario de consumo. Y para este año hubo una nueva actualización de esta tarifa eléctrica, y este aumento no incluye a este segmento denominado AV2, sino a grandes industrias que están dentro del segmento de consumo de alto voltaje 1, cuya tarifa aumentó un 25% o el equivalente a 2.2 centavos de dólar, y en este último grupo pues están cementeras y otras industrias. Y también hubo un ajuste para los consumidores de medio voltaje, que son industrias ubicadas en los parques industriales de Quito, Cuenca, Ambato y otras ciudades. Eso significa que para el segmento AB2 el tarifario eléctrico sigue siendo el mismo que del año pasado, es decir, menor al valor real de la electricidad en 2025, pues se registra un incremento en los costos de generación, ya que se importó más electricidad de Colombia y se sigue invirtiendo en generación termoeléctrica, así como en más generación con barcazas. Eso implica que el costo de generación eléctrica aumente, pero las empresas del segmento AB2, que deberían pagar una tarifa más alta, siguen con los valores del año pasado. Así es, y según cálculos de eléctricos, ese subsidio representa unos 50 millones de dólares al año. Es el mismo monto que, por ejemplo, se podría invertir en la construcción de un hospital básico y más de 8 escuelas del milenio por año. Esto mencionan los analistas. Es decir, más subsidios para privados, aunque se les llame incentivos, ¿no? El gas natural del Campo Amistad, de propiedad de Petroecuador, tiene 2 clientes: la planta de licuefacción de gas bajo alto, de propiedad de la estatal petrolera Petroecuador, y Termogas Machala, de la holding estatal Selec. Sin embargo, el mismo gobierno ordena que una parte de ese gas vaya a manos de un privado, Gas Vesubio Export, una empresa que estaba hace poco en proceso de disolución en propiedad del grupo El Juri, quien obtuvo un contrato de generación termoeléctrica para Electrogeneradora del Austro, Elec Austro, una empresa de capitales públicos. Y bueno, esto, según expertos consultados por Radio Pichincha, demostraría que el mismo gobierno le quita capacidad a las propias empresas para darle a un privado, es decir, a precios subsidiado, y lo paradójico es que a pesar de comprar electricidad a precio subsidiado, al momento de vender esa energía desde la empresa privada al Estado, lo haría a precio internacional. Esto señalan también analistas económicos. Existen registros que confirmarían que todo el gas natural producido por el Campo Amistad en julio de este año, según despachos de Petroecuador, fue entregado en su totalidad a Termogas Machala, permitiendo que ésta opere a mayor capacidad. Y aquí es cuando los expertos se cuestionan cuál es el propósito de destinar este gas para generación a una empresa privada. ¿Se está generando esta capacidad adicional o por el contrario se está limitando la capacidad de generación de la empresa pública para favorecer la producción de un privado a precios de mercado? A ver, entendámoslo nuevamente. A pesar de que el gobierno pues está comprando esta electricidad y le está ofreciendo un precio subsidiado, al momento de vender energía, esta empresa privada al Estado lo hace al precio internacional, según señalan los análisis económicos. 10:04. Bueno, vamos a pasar de tema, porque ya saben que aquí en las Guarmis pues tenemos de todo un poco para mantenerles informados, atentos, siempre pilas,
más. Gracias a quienes están conectados a través de nuestras redes sociales. Y vamos a hablar de cine y de una temática también importante. Así es, y bueno, queremos hablar acerca de Viejos Malditos, que es la nueva película del cineasta ecuatoriano Javier Chávez. Esto narra la historia de Elías, un anciano solitario cuya vida cambia con la llegada de un gatito, y entre la ternura, el drama y también toques de humor irónico, la cinta pues combina emoción, risas y sorpresas, y se prepara también para participar en festivales internacionales y plataformas digitales. Y para hablar acerca de esta cinta ya nos acompaña Ivonne Campoverde. Ella es productora de cine, está allí aquí en cabina con nosotros. Buenos días, Ivonne, bienvenida a las Guarmis. Y bueno, primero queremos conocer cómo nació la idea y la historia de Viejos Malditos y qué tan cercana es esta historia también a tu experiencia personal, a la experiencia también del equipo de producción. Buenos días, Ivonne. Hola chicas, muy buenos días. Qué gusto estar aquí. Siempre uno escucha Radio Pichincha y dice, ¿cuándo será el momento? Ay, qué chévere. Gracias por estar aquí. Y bueno, ¿de dónde nace Viejos Malditos? Bueno, la historia nace más o menos en el 2015, cuando Javier, el director de la película, y yo, que soy la productora y también soy su esposa, y otras cosas más, perdemos a nuestros abuelitos. Cuando llega la pérdida de un abuelito, te cuestionas muchísimas cosas, y Javi, en el tema de querer escribir algo, pensó en escribir una historia sobre los adultos mayores. Si bien la peli tiene un nombre que aparentemente es fuerte, como Viejos Malditos, que sí nos han preguntado, en el transcurso de lo que vayan a ver la película se van a dar cuenta por qué. Y bueno, nace de querer hablar de los adultos mayores, de que cuando las personas lleguen a tener una edad alta, que ojalá lleguemos nosotros también, si llegamos a esto, que la familia esté cerca de nosotros y que no nos vayamos apagando. Yo creo que eso pasa muchísimo con los adultos mayores, que a medida que pasa el tiempo, dejan de escuchar, dejan de caminar rápido, y es como que se van achicando y se van haciendo más pequeñitos. Entonces, esta es la intención de la película de Viejos Malditos, que no importa como la edad que tengas, mientras puedas enseñar, puedas compartir, pues eso es lo que... la ventaja, ¿no?, de ser adultos mayores, creo yo. La historia cuenta y muestra a una persona adulta mayor, entiendo, ¿no? ¿En qué momento también empieza a mostrarse este humor irónico? ¿Qué otros elementos? Ahí también la historia con su gato. ¿Cómo ha sido este trabajo en la construcción del guión, por un lado, pero ya de la realización, que también me imagino no fue tan sencilla? No fue tan sencilla. O sea, mientras se construía el proyecto y todo, cuando llegaban expertos en cine y querían comentarnos y nos decían, pero ¿por qué hacen con un gato? ¿Que nunca han tenido un gato en su vida? ¿No saben que a los gatos no se les puede entrenar? No es que al gato le dices, ven acá, y el gato viene, ¿no? Como a diferencia de los perritos. Y sentíamos al principio que sí era un reto, pero para eso estamos. Yo creo que los ecuatorianos estamos para enfrentar retos súper fuertes. Y dijimos, bueno, vamos con todo. Busquemos dentro de Latinoamérica, que es la parte cercana que siempre tenemos, ¿qué países tienen entrenadores de gatos? ¿Ya? Dios mío, ajá. Cuando empezamos este proceso de búsqueda en esa época, había entrenador de gatos en Argentina, en Chile y en México. Entonces, bueno, buscamos una coproducción, y nuestra coproducción fue con Argentina, y siempre fue el requisito principal: ustedes son los que ponen el entrenador de gato. Tuvimos la oportunidad de conocer a Walter Donado, que también sale en la película. Él estuvo en Relatos Salvajes y en otras películas como importantes de Argentina. Entonces, él, a lo que vino en pandemia, que esta película la grabamos en el 2021, nos decía, ¿no? O sea, que no nos preocupemos. Tuvimos la oportunidad de conversar antes de que se haga parte del proyecto. Estuvimos en Argentina, conversamos con él y vimos que para él era muy fácil. Entonces eso también fue tranquilizante de alguna forma. Y bueno, Ivonne, también sabemos que esto se rodó, ¿no? Tú bien nos mencionaste en estos años complejos, ¿no? Ya desde pandemia y también después. ¿Cómo fue también atravesar este trabajo ya en la producción acá, la coproducción con Argentina? ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué retos se encontraron también en el camino? Para que nos comentes un poco cómo fue. Bueno, yo creo que para todas las personas que hacemos cultura,
un poco más, puedo hablar desde el lado del cine que hago yo, que soy productora. Siempre cuando estás en el set, cuando estás en el rodaje, es como que todo el mundo de afuera se apaga. Y en el tiempo de pandemia era como bastante complicado todo ese estrés que vivíamos todos, que tienes que usar siempre mascarilla, que la limpieza de las manos, de los zapatos, de la ropa, de todo lo que entra, y parecía que el cuadradito de la entrada de la casa nos permitía limpiarnos de un virus que no entendíamos en ese momento. Cuando decidimos rodar la película, si bien la película tenía como todos los protocolos de bioseguridad que contábamos en ese momento de una pandemia que no entendíamos bien cómo funcionaba y cómo no, para mí en lo particular como productora sí me daba como un poco de temor porque trabajamos con adultos mayores. Claro. Entonces, si bien uno trató de cuidar a los papás y a los abuelos todo ese tiempo de que no se contagien, venía un estrés extra de que ojalá no pase nada, ojalá no haya que suspender el rodaje, ojalá nuestros 3 adultos mayores que fueron como a los actores principales y a los que yo más tiempo y energía estaba como en verlos, que era Jaime Bonelli, Poen Alarcón y Alexandra Puyol, estaba como que muy pendiente de que no se contagien. Cada persona que ingresaba al rodaje, siendo actor o los técnicos, teníamos que hacerles pruebas para ver si tienen COVID o no, y era como un tiempito así medio complicado. Afortunadamente nadie se contagió en el rodaje. Sí, o sea, para mí justo estaba leyendo en mis recuerdos de cuando escribí y se notaba como el miedo y el temor de que llegara a pasar algo, pero no pasó nada. Y es como que ahorita es súper divertido el contar. Ya no es tanto estrés. Ya es la anécdota. Ya es la anécdota, ya es toda una belleza y una maravilla. Y pensar que ya va a estar a la luz Viejos Malditos a partir del 7 de noviembre, que están cordialmente invitadas ustedes. Muchas gracias. Es eso, o sea, es ir pasando camino por camino, y hacer cultura es complicado y duro, pero bueno, ahí estamos las que nos ponemos. Y bueno, es una buena historia para contarla como abuelita. Pero también decidieron estrenar esta película, también un festival internacional, ¿no? El Festival de Cine Latino de Chicago, antes de llegar a las salas ecuatorianas. ¿Cómo fue la recepción, el público, la crítica? Así es que, bueno, ¿cuáles son las expectativas que tienen también para el estreno local? Sin mucho spoiler. Nos pareció maravilloso. Mi hermano vive en Chicago, entonces yo sí pensaba, decía, híjole, o sea, difícil que él pueda estar en el estreno de la película. Y justo yo tenía como el interés y decía que sea en Chicago, en algún momento que se pase la película. Y afortunadamente fue en Chicago, verla con mi hermano, con mis sobrinas, con mi abuelita, que tiene 94 años, que viajó con nosotros para la proyección de la película. Entonces, como que fue maravilloso para mí, como todo este espacio, este tiempo, y dije, ya, pues, vamos con todo. Y con toda la familia ahí acompañándonos. La recepción de la gente en Chicago fue muy buena. Si bien hay una comunidad bastante interesante de latinos en Chicago que estuvieron viendo la película, sí me llamaba a mí como la atención de qué podríamos recibir, de si los acentos se entienden y cosas de esas que siempre te llega a cuestionarte a veces como productor, como ecuatoriano, y la película tuvo una recepción maravillosa. Cuando terminó la proyección hubo muchas personas que se quedaron a conversar con nosotros, con el director, con la productora. Obviamente la familia que nos acompañó también estaba ahí como muy pendiente de todo, y fue maravilloso. O sea, el compartir y el estar con mi abuelita más que nada en el estreno mundial en otro país diferente, ahí haciéndonos porras y haciéndonos barras, es como, o sea, cubrió todas mis expectativas. Así es. Ivonne, ¿qué mensaje quieren dejar a través de Viejos Malditos? ¿Qué reflexiones quieren generar también en el público? Sobre todo porque hablamos de este grupo, ¿no? De la sociedad, que el adulto mayor y la adulta mayor, que a veces han sido muy olvidados por la sociedad. ¿Qué mensaje quieren dejarles ustedes a través de esta película? Bueno, para mí es súper importante entender a los adultos mayores. Creo que eso es lo más importante, el entender que sí escuchan menos, que su voz se apaga, que no caminan tan rápido,
pero tienen mucho que enseñar, muchísimo. La verdad es que estaba pensando en mi abuelita también, falleció hace un año, mi abuelito acaba de fallecer, y pues claro, uno dice tantos momentos que pasamos, pero también tantos otros que a veces no pasamos, ¿no? Porque sí. A veces uno se va, busca un futuro y a veces es lejos de la familia, ¿no? Pero ojalá y podamos retomar también esos espacios de pensar más en nuestros adultos mayores, de cuidarlos, y no solamente como familia, sino como Estado, ¿no? Que acá en nuestro país, por ejemplo, tenemos una desprotección enorme a las personas adultas mayores, muy pocas con jubilación, y todavía las vemos en las calles tratando de sobrevivir, ¿no? Pero son muchas las historias que están ahí también pendientes. Nada más para cerrar también y concluir con el tema del desarrollo del cine en nuestro país. Entiendo que este proyecto, pues como cualquiera en el Ecuador, debe haber tenido fondos de desarrollo, apoyo, si no, no hay forma de hacer cine, ¿no? ¿Y cuál sería y cómo ves el panorama actual para financiar y producir cine en el Ecuador? O sea, es súper importante para todos los países latinoamericanos, más que nada que los fondos no son amigables en muchos de los casos. Si bien México y Colombia tienen unos fondos maravillosos, el resto de países no es tanto así. Sin el apoyo del gobierno, es muy difícil hacer. Nosotros este proyecto lo empezamos en el 2017, como les decía, con la escritura del guión. En el 2019 ganamos unos fondos de desarrollo que sirvieron muchísimo para mover el proyecto y conseguir las coproducciones. Y luego en el 2020 ganamos un fondo de producción y ganamos el fondo de Ibermedia. Sin esto hubiese sido muy complicado. Nos estancamos un momentito cuando no ganamos fondos de postproducción, y es una deuda que yo tengo como por parte del editor, del postproductor y demás. Y muchas personas, por ejemplo, me decían, ¿por qué no te esperas un poco más, un año más para estrenar la película, a ver si se consigue un fondo? Y yo decía, no. El año anterior falleció Jaime Bonelli, el actor principal de la película. Entonces, yo principalmente como productora decía, no puedo esperar que la película pase un año más o unos meses más para tenerla al aire, ¿no? O sea, yo en lo personal, y creo que bastantes personas del equipo, nos quedamos con la deuda de ver a Jaime Bonelli en la alfombra roja. Yo siento que le conocí muchísimo, que le llegué a estimar un montón, y me quedo con esa deuda. Si bien él sí vio la película en pantalla grande, no el corte final, porque él tuvo un infarto antes de que fallezca, y le dije, Jaimito, yo voy a hacer una proyección para que la veas tú, y la vio mi abuelita también, en una sala gigante, que estábamos súper separados todos y con mascarillas todos en esa época todavía. Pero él la vio la película y seguro, yo estoy segura que Jaimito, desde donde sea que está, que seguro está haciendo cine y teatro y disfrutando de la vida y viendo todo lo que construyó desde por allá, está muy feliz que estemos en la peli. Siento que también me ha mandado así como mensajitos, que la gente está como muy pendiente de la proyección y nos dice, sí, queremos ver la última película de Jaime Bonelli. Qué increíble. Qué hermoso. Así es. Y bueno, ahora sí, apoyar nuestro cine nacional. Para finalizar, tu invitación ya formal a ver el estreno el 7 de noviembre, ¿dónde van a estar? Me imagino que todas las salas del país. Y también cómo los pueden seguir en redes sociales. Bueno, en redes sociales estamos como Viejos Malditos, que es el nombre de la película, y como Perros Obesos, que es nuestra productora. Búsquennos en Facebook, Instagram y TikTok, ahí estamos siempre. Yo les tenía un regalo a ustedes, chicas, que es un gatito de la suerte, que es una cosa que estamos promocionando. Es una manera que hemos encontrado nosotros para el tema de la distribución. Hicimos unos naipes de gatos que los estamos vendiendo a $3, por si alguien quiere comprar y está como muy pendiente de aquí de Radio Pichincha. Es un regalo que tengo especial para ustedes, ya que se acerque más del estreno, espero volver a verles en el estreno, en este espacio también, capaz de estar con Javi, que es el director, sería buenísimo, y es un regalo de
de parte de Viejos Malditos, y también una manera de decir, nos encanta escuchar Radio Pichincha y es refrescante también. Ay, muchas gracias. Nosotras encantadas de poder estar, de poder apoyar al cine que se produce en Ecuador con tanto cariño, con historias que además muestran las realidades de acá, de nuestro país, ¿no? Que como que sí nos falta identificarnos más, ¿no? Consumir el cine hecho en el Ecuador, que cuenta nuestras historias, nuestros sueños, nuestros anhelos, porque la construcción que hacen los guionistas, los directores, los productores ecuatorianos tiene esto de haber vivido en este país que es un poco loco, que tiene muchas cosas que nos marcan desde nuestro nacimiento. Así es, y bueno, muchísimas gracias también a ti, Ivonne Campoverde, productora de cine. Ya saben, Viejos Malditos en las salas de nuestro país desde el 7 de noviembre, no se lo pierdan, y como decimos aquí siempre, apoyemos el arte, la cultura, el cine ecuatoriano, que es lo más importante. Ivonne, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Nos despedimos. Y nos despedimos también de quienes estaban acompañándote en tu transmisión en TikTok. Sí. Un abrazo a todos, ya voy a leer los mensajes. Ya, muy bien. Y yo creo que también es un jalón de orejas, Sofi, para todos, que no nos olvidemos también de nuestros abuelitos, abuelitas. A veces, en verdad, el trajín del día a día nos hace eso. Yo también hago un mea culpa porque mis abuelitos estaban de aniversario de bodas ayer. Era más de 60 años, 63, 64 años de matrimonio, y pues en verdad no les he visto. Mi abuelo siempre manda el mensaje con mi mamá de guambra malcriada que no me has venido a visitar, así que les mando un fuerte abrazo. Y sí, también es a regresar la mirada también a nuestros adultos mayores, que también tenemos historias muy desgarradoras aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, ahí también en los espacios donde ellos se encuentran, a no olvidarlos, a no abandonarlos, a acompañarlos. Así es, son las 10 de la mañana con 21 minutos, nosotros estamos cerrando, ya viene en un instante nada más Licenia Espinel con las noticias, la actualización, pero de momento pues vemos que recientemente la CONAIE ha emitido un comunicado reafirmando la resistencia frente al alto costo de la vida y también frente al autoritarismo. Es lo que dicen, que viva la unidad y la lucha del pueblo ecuatoriano. Por un lado, también, lastimosamente, hay una noticia muy fuerte, grave, que se está confirmando, ¿no? Habría ocurrido una nueva masacre en un centro de rehabilitación social en Esmeraldas. Esto lo daba a conocer Ismael Bernal, y pues desde Esmeraldas empiezan también a escucharse las voces, ¿no? Que dan cuenta de esta realidad tan dura, compleja, que sigue viviendo el sistema penitenciario en nuestro país. Y pues bueno, por el otro lado estamos pendientes de cierres viales, de qué pasa en Quito, qué pasa en las comunidades, así es que estén atentos con Radio Pichincha, que somos la radio de las noticias. Así es, y bueno, se vienen las noticias, el Quique Show con las Guarmis. Hasta mañana.